Bueno, vamos a hacer entonces una continuidad de lo que habíamos visto hace unos días atrás y que en definitiva avanza sobre, por un lado, el marco teórico de lo que es la evaluación y la acreditación, y por otro lado ya vamos a ir a algunas cuestiones más puntuales que se han dado en algún momento como para ver también algunos aspectos de trabajo. Y la idea es que en esta en esta unidad identifiquemos algunos de los problemas que se presentan en términos de problemática universitaria, de acreditación y de evaluación, pero también después vamos a avanzar sobre otros temas que nos preocupan y nos ocupan, como tiene que ver sobre la situación digamos, de la inclusión, ¿no? De la problemática de la inclusión en las políticas eh, de y para la educación superior. Eh, la evaluación. Bueno, nosotros habíamos mencionado algo hace unos días, y la idea sería para qué se presenta la evaluación. Recuerden que nosotros hemos mencionado que, bueno, la problemática de la evaluación, la acreditación, la calidad, eh, que siempre anduvieron dando vueltas, digamos, pero empezaron a posicionarse mucho más luego de los 90, ¿no? E incluso tuvo que ver con la creación de organismos de acreditación que se da a nivel de todas las instituciones de educación superior hacia fines de la década del 90. Y la idea tiene que ver justamente con eh, iniciar y fortalecer los procesos de evaluación, eh, tanto de evaluación institucional como luego los procesos de acreditación de carreras que han resultado claves para incluso en algún momento trabajar desde planes de mejora, etc. Vamos a hablar un poco más de la cuestión de la evaluación institucional, eh, digamos, en el marco teórico, y vamos a ver los primeros ejemplos de evaluación institucional y sobre qué eh, principios metodológicos se hicieron, qué evaluaciones se hicieron de las mismas. En cuanto a la cuestión de qué se evalúa y esta cuestión de evaluar para mejorar, digamos, pasa por esta noción de evaluación en lo valorativo, ¿no? Evaluar para mejorar la calidad, esta cuestión de descubrir fortalezas y debilidades viene a- o tiene que ver directamente con un método del cual ahora vamos a hablar, el método FODA. Y la otra cuestión es esto de valorar a la institución y sus programas, o sea, evaluar para rescatar lo mejor que se tenga para justamente mejorar la calidad. O sea, esta idea que se plantea hacia finales de la década del 90 es la idea de que la evaluación es para, especialmente la evaluación diagnóstico de una institución, tiene que ver especialmente con apuntar a mejorar la calidad. O sea, sería la idea de para qué evaluamos una institución. Barbier señalaba que todo acto de evaluación implica una práctica dirigida a dar cuenta de un juicio de valor. Cuando uno evalúa lo que evalúe, se evalúa desde una clase, un trabajo, lo que está haciendo es decir, es muy bueno, es excelente, es muy malo, o incluso la cuestión numérica, por ejemplo, cuando los docentes evaluamos numéricamente, nos está dando cuenta de una conceptualización
detrás. Si ponemos un 10, indudablemente es sobresaliente. Ahora, si ponemos un 4, y si en la escala, obviamente, de la idea de aprobación, básica y elemental, digamos, o un distinguido, un 8, un 9. Entonces, en esa idea de nosotros cuando evaluamos con un juicio de valor, que puede ser un concepto, como decíamos, bueno, muy bueno, lo que fuera, o directamente una cuestión numérica. Cuando se evalúan las instituciones, lo que vamos a ver es quiénes hacen esa evaluación y qué puede, digamos, cuáles son estos juicios de valor que se vierten sobre esas instituciones. Otra idea de la evaluación es corrida digamos, directamente del valor, sino que ese valor tiene que estar directamente vinculado con la definición posible futura. Esto es, siguiendo la UNESCO, habla de proceso de relevamiento y tratamiento de informaciones, ¿sí? Habla de pertinentes, válidas, fiables, y la idea es que todo eso que se realice para hacer una evaluación, ¿sí? Relevamiento de la información, trabajo sobre esa información, ¿para qué sirve? ¿Sí? Sirve para la toma de decisiones que mejoren. Si nosotros habíamos visto acá la primera de las definiciones que decía se debe evaluar para mejorar la calidad, si hablamos de mejorar la calidad por sí misma no es algo que se pueda lograr intrínsecamente, sino en toma de decisiones que vayan directamente a la toma de decisiones. Esto es, ¿para qué sirve una evaluación? ¿Bien? Sirve para, a partir de allí, si se ha logrado una muy buena evaluación, indudablemente sirve para fortalecer, para ampliar, para desarrollar sobre lo que está, para mejor aún, pero básicamente para no perder aquellas fortalezas, digamos, especialmente que han sido detectadas. ¿Bien? Y si la evaluación no ha resultado, digamos, de los mejores, bueno, la idea sería qué se hace para eso, qué se realiza por parte de las instituciones, en este caso, para revertir esa situación compleja que en un momento dado se ha presentado. ¿Qué pasa con CONEAU, nuestro organismo fundamental creado a los efectos de la evaluación y de la acreditación especialmente? Bueno, la evaluación, dice, debe servir para interpretar, cambiar y mejorar las instituciones y programas. En realidad, si volvemos a la definición de UNESCO, lo primero que plantea CONEAU tiene una directa vinculación con lo que ha señalado UNESCO, ¿no? Esta idea de proceso, que no es una cuestión que no debemos dejar de mencionar. Una evaluación es un acto que se puede realizar indudablemente por ahí en unos días, en un periodo determinado, pero indirectamente es un proceso en el tiempo. ¿Bien? Para llegar a esa instancia hubo toda una cadena de acciones y actividades que van a permitir relevar y analizar luego las informaciones que se han pretendido dar cuenta de distintos aspectos y que, de acuerdo a CONEAU, debe realizarse en forma permanente y participativa. Dos ejes absolutamente fundamentales. ¿Bien? O sea, la evaluación no tenemos que hacerla en función de exclusivamente que en algún momento nos llega y que obviamente, como decimos todos, ¿no? Le ponemos las pilas cuando tenemos una situación límite en donde debemos presentar o un trabajo o los resultados de una investigación. Para el caso es exactamente lo mismo. Ahora, la idea es
que todo el tiempo pensemos en qué es lo que necesitamos para mejorar, y que además eso deba ser pensado en términos, como dice aquí, participativos. O sea, una evaluación en términos de una institución, indudablemente no puede ser pensada en términos exclusivamente de algunos, que de pronto puedan ser los encargados de la recepción, pero de ninguna manera completamente de toda la identificación de los factores, acciones, etcétera, que se tomen para trabajar. Es un proceso abierto. Fíjense, esta idea de que ingresan actores a trabajar en distintos momentos, por eso lo de flexible, no es un proceso estático el proceso de la evaluación institucional, es un proceso que debe pensarse justamente para tener capacidad de adaptación frente a lo que está definido como los objetivos de una institución y la misión que tiene una institución. Fíjense qué dice Coneau: debe permitir conocer y explicar cómo funcionan las universidades para poder interpretarlas, mejorarlas y producir innovaciones y cambios. Bueno, el mejoramiento de las prácticas institucionales, enriquecer toma de decisiones, mejorar la comprensión que los actores tienen sobre la institución y obviamente, digamos, provocar, estimular las reflexiones sobre las tareas que cada uno realiza. Entonces, la evaluación institucional es una tarea conjunta, participativa, abierta, flexible, y que tiene como el objetivo detectar, ¿bien?, aquellas cuestiones que están funcionando correctamente y aquellas que no lo están haciendo. Y la idea que persigue, y está claro, yo tomé una parte puntual de la definición de Coneau, que me parecía que era la más concreta, ¿bien? En donde en ella confluían varias de las cuestiones que luego se desarrollan en los documentos que permanentemente Coneau ha realizado. Ahora, acá hay un autor que señala que evaluar en términos de una institución educativa es restablecer compromisos con la sociedad. Porque cuando se evalúa una institución, cuando se vuelve se mira la institución primero desde sí misma. Ahora después vamos a hablar qué pasa con esto de la evaluación de la comisión entre pares, etc. Pero la primera instancia de la evaluación tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos. La evaluación, en definitiva, lo que nos va a devolver es el espejo de nuestra propia identidad vista desde distintos lados, ¿no? Como espejos que nos muestran absolutamente en su totalidad. Esa imagen que nos muestra una evaluación no siempre nos va a resultar buena, y básicamente no siempre, no todos vamos a estar de acuerdo, porque si no se ha realizado en la medida de la consideración importante de todos los actores, indudablemente en términos participativos es muy difícil que podamos estar o podamos coincidir, o al menos coincidir en que esa perspectiva es válida para empezar a trabajar. Entonces, lo que dice Rostov es: hay que repensar los objetivos, los modos de actuación y los resultados. La idea es que una evaluación tiene que servir, digamos, para poder pensar en qué cambios se van a establecer. Si una evaluación al interior de nosotros mismos ha sido suficientemente participativa y se ha dado en el tiempo, se ha permitido el tiempo para realizarla, indudablemente va a poder identificar claramente cuáles son los ámbitos, los aspectos,
las definiciones que hay que tomar en términos de una institución. Esto es lo que dice Ristoff, que algunos consideran que este tipo de planteo de qué es la evaluación tiene en las instituciones educativas y especialmente en las universitarias, tiene que ver con acento lo ético, porque en definitiva, ¿para qué nos evaluamos nosotros mismos? Para rendir cuentas ante nosotros, pero también ante una sociedad, ¿no? Y que tiene que ver con pensar que también, y no es una cuestión menor, nosotros, especialmente las instituciones públicas, tenemos que tener un compromiso todavía mayor con la sociedad en la medida de también el financiamiento que realizan de todas nuestras tareas eh, que realizamos, ¿no? Entonces, la idea que plantea Ristoff es evaluar para planificar, planificar para evolucionar. Esto es, la evaluación es absolutamente necesaria para poder dar cuenta de hasta dónde se llegó y qué vamos a hacer de ahora. En coincidencia con esto, otros autores, por ejemplo, hablan directamente de el para qué la evaluación, ¿no? Bueno, para mejorar, mejorar la calidad y la garantía, según dice Mignone, para la sociedad, el Estado y los usuarios actuales y potenciales de la educación. El caso de este autor avanza especialmente en relación a la calidad, o sea, el propósito de la evaluación es para lograr una mejor calidad educativa, ¿bien? Y por lo tanto, ahí debe estar como, como digamos, el lugar, la meta, a dónde vamos a mejorar la calidad. Según otro autor, la idea de la evaluación, en términos de que una evaluación requiere una tarea de investigación. Es interesante este planteo, porque de acuerdo a lo que vimos, y si lo tomábamos como un proceso que se da en el tiempo y que involucra a distintos actores, si tomamos esa idea de proceso en el tiempo, digamos, se planifica y se realizan en esa planificación actividades que tienen que ver con cómo vamos a hacer la evaluación progresivamente. Schinkfield lo toma específicamente como si fuera una investigación. O sea, una evaluación es o requiere de una investigación para formular los objetivos, para diseñar los instrumentos sobre los cuales se van a trabajar algunos de los indicadores que quieren ser evaluados. Entonces, lo que dice el autor es que la evaluación en relación a pensarla como una investigación da un aire de libertad. O sea, no es que haya cuestiones completamente estandarizadas. De eso vamos a hablar hacia el final en relación a la primera oleada, digamos, de evaluaciones que se realizan. Y la otra es como tarea técnica, ¿bien? El evaluador es el que, digamos, en esta perspectiva es colocado el evaluador como una, como el llevar adelante un relevamiento de determinadas técnicas que ya fueron diseñadas, que están pensadas para situaciones puntuales y fin, ¿ya? En realidad hay algo de tarea de técnica, indudablemente, es cierto, porque hay cuestiones que se aplican directamente y están diseñadas previamente para su realización. Hay una cuestión de investigación que tiene que ver sobre el relevamiento previo para realizar justamente la aplicación de determinadas técnicas sobre lo que se quiere trabajar. Según Tyler y Bernasconi,
¿bien? Hay como determinadas líneas eh, que son las que podemos tomar en cuenta para hacer una evaluación. Fíjense que hablan de coraje, ¿no? Esta idea de como tener una fuerza de voluntad extra. En realidad, para pensar y definir hacer un proceso de evaluación institucional, más allá de que muchas veces se realiza porque la propia CONEAU, por ejemplo, en el caso de nuestro país, define que hay que avanzar en esas líneas, pero también es cierto que cuando viene o se avanza en la realización necesaria de una evaluación institucional, hay que tener la voluntad de reconocer lo que no está bien, lo que falta por hacer, eh, y como dicen estos autores, hacerse cargo de esto. Las instituciones de educación superior, como toda institución educativa, es absolutamente posible de ser mejorada en la medida en que lo primero que debe hacer es reconocer que es aquello que no funciona bien. Pero estos autores dicen hay que tener coraje para saber reconocer, una vez que la evaluación empieza a decantar, cuáles son las debilidades, ¿no? ¿Y por qué? Porque el hacerse cargo de ellas no es decir, ay, si tenemos esta debilidad, bueno, la tomamos en cuenta, ¿verdad? Sí, sí, la tomamos en cuenta, listo. No, hacerse cargo significa plantear acciones directamente para que esa debilidad empiece a revertir su situación como tal y atacar directamente lo que es un problema. También estos autores dicen que hay otro coraje que hay que tener, que es el de identificar las fortalezas. Ahora vamos a hablar de fortalezas, debilidades, ¿no? El método. La identificación de las fortalezas eh, es al interior de una institución, no todas las unidades académicas, las facultades, los departamentos, por ejemplo, bueno, los docentes, son igualmente buenos. Para empezar, no son ni completamente buenos todos, en ningún lugar, sino que hay distintos niveles, ¿bien? Y que también tiene que ver con eh, identificarlo como fortaleza para saber si tenemos, por ejemplo, una facultad que reúne todas las características en términos de enseñanza, de organización administrativa, de investigación, extensión, todos los distintos niveles que podemos evaluar y decimos es muy buena, coraje para identificar que es muy buena, porque eso implica que indudablemente al interior de una institución no hay un pie de igualdad absoluto en esas consideraciones. Entonces, también saber lo que está muy bien y tenerlo claro, estos autores dicen hay que tomarlo realmente con mucha seriedad y como para saber que ahí hay algo bueno. ¿Por qué? Porque eso puede ser lo que susceptiblemente nos indique qué cuestiones podemos tomar como eh, ejemplo de trabajo eh, para justamente mejorar o transmitir, ¿bien? O generar acciones que permitan que, por ejemplo, si un departamento dentro de una facultad mejora muy bien en general, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿Qué pasa con las acciones que realizan los miembros del departamento? ¿Cuál es su estrategia, por ejemplo, comunicacional al interior del departamento? ¿Y por qué ese departamento funciona muy bien y hay otros que no funcionan tan bien? Entonces, la idea es identificar eso y generar acciones para que eso que está muy bien pueda llegar a ser un motivo de análisis para aquellos que indudablemente no lo tienen tan bien. Encarar la evaluación con rigor de investigación científica.
la idea de lo que habíamos visto, creo que en la placa anterior, donde decíamos, no, no era esta, bueno, esta, la idea de como una actividad de investigación, ¿bien? Retoman esta idea, ¿sí?, que nosotros habíamos identificado desde algunos autores, y que me esperan un momento, me están tocando el timbre y vienen a buscar una llave. Disculpen, pero me habían dejado encerrada, entonces, digamos, así que ustedes estaban asegurados que diera la clase, pero necesitaba la llave, así que recién me la traje. Estábamos hablando de encarar la evaluación como una investigación científica. Esta idea de pensar la evaluación también con un sentido de una investigación. ¿Por qué? Porque debe tener objetivos, porque debe plantearse plazos, porque debe, digamos, reconocer y relevar, ¿no? Y la otra es esto que Tyler y Bernasconi señalan muy bien, que es sin conformarse con respuestas fáciles. ¿Qué significa esto de sin conformarse con respuestas fáciles? Bueno, significa básicamente estar dispuesto a que en el proceso de investigación empiecen a aparecer algunas cuestiones que de pronto primero no eran visibles, obviamente, y luego que son complejas y que requieren una definición también de las políticas que se puedan implementar en la toma de decisiones para justamente mejorar. ¿Bien? Y entonces, esta idea de respuestas fáciles es buena, porque en una investigación uno intenta, obviamente, averiguar algo. Y ese averiguar algo tiene, en una hipótesis, una primera respuesta. Pero la verdad es que no sabemos si esa hipótesis efectivamente la vamos a comprobar y si efectivamente va a dar cuenta de la idea que inicialmente tenemos. ¿Bien? Entonces, indudablemente eso va a ser clave, pero también es difícil. La autoevaluación, esto es esta tarea de evaluarse a sí mismo que hace una universidad, es un ejercicio de introspección, ¿sí? De verse a sí mismo. Por eso les decía esta idea de los espejos, ¿no? Esta idea de
de realizar autoexamen de la comunidad académica. Y esta idea de las respuestas fáciles que habíamos planteado antes, siguiendo estos autores, no conformarse con respuestas fáciles, tiene que ver con las actitudes que se van a tomar en relación a esto. Actitudes autocomplacientes, autolaudatorias, reivindicativas o defensivas, dejando de lado la retórica. Lo que estos autores quieren decir es, bueno, esto nos sale mal, y bueno, porque ¿qué va a ser? Nos pasó, bueno, a veces, esto nos sale bárbaro porque justo somos los mejores que estamos acá en este departamento. La idea sería saber, digamos, casi fríamente, ¿no? Identificar las áreas buenas o las que no están tan bien, pero sin entrar a hacer una narrativa justificatoria de lo que pasa. ¿Sí? O sea, la idea sería, cuando dicen Tyler y Bernasconi, lo de autojustificatoria, digamos, la idea sería dejar de lado la retórica, dejar por ejemplo, en un informe de evaluación institucional, dejar de lado esta cuestión más narrativa, ¿no? Que en definitiva apunte a mejorarse a sí mismo o a justificarse, ¿no? A nivel de una institución, digo, no a nivel personal. ¿Qué pasa con la acreditación? Otro concepto fuerte que viene desde todas estas cambios en las políticas de la educación superior desde la década del 99. Según Ginés Mora, acreditación tiene que ver con un objetivo prioritario de evaluación de instituciones o de programas, nuevamente para garantizar la calidad de cada título. Otra vez lo de la calidad. ¿Ya? Lo que ahora digamos es la calidad de qué. La calidad de un título. Si tiene niveles determinados. Si tiene requisitos mínimos de calidad. Por lo tanto, la acreditación por carrera, de grado, de posgrado, ¿ya? Es una evaluación esencialmente de los resultados, ¿ya? Que tienen que ver con, cuando hablamos de resultados, por ejemplo, la acreditación de una carrera, creo que varios de los que están aquí, o algunos, seguro, de los que están aquí han participado en procesos de acreditación de alguna carrera en los últimos años, ¿no? Y que la idea tiene que ver, bueno, con primero un gran relevamiento de información, puntualmente ya definida que debe tenerse. ¿Bien? Hace algunos años, en el 2017-18, que vino la acreditación a nivel nacional de las carreras de contador público y de abogacía a nivel de todo el país, ¿no? Y, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires debió contratar otros, digamos, debió contratar a gente que tuviera algún grado de formación en la carga de datos, porque no alcanzaba con el personal existente. Entonces, hicieron una fuerte contratación, cuando digo fuerte, de una gran cantidad de personas que obviamente debían tener algunos requisitos, pero que básicamente tenían que tener experiencia en manejo de programas porque todo era con carga de datos, de información, que iban desde carga de datos de todo el sector docente, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la carga de datos de los currículums, datos que se solicitan sobre el personal docente. Claro, ¿por qué? Porque ¿por qué llegaron a tomar una definición de
o, digamos, incrementar las horas hacia el personal existente, pero no alcanzaba con eso, a contratar más por un periodo que primero fue un año, para el año previo al proceso de acreditación, y luego terminó siendo otro tiempo más para ya ir cargando los datos de acreditación de posgrado, porque se dieron cuenta que tenían un volumen de información no organizado y que a los efectos de hacer la tarea de la acreditación no la podían presentar porque no tenían ni idea siquiera de efectivamente cuánta cantidad de docentes contaba cada departamento. Ahí saltaron cuestiones muy particulares, por ejemplo, sobre todo los, digamos, los que no están, no están designados directamente como para poder incluso acceder a tener o a ser considerado personal docente, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Entonces, estaban ad honorem, ¿no? Entonces, la cuestión era entrar a revisar todas esas eh, presencias de muchos docentes que estaban ad honorem, o por ejemplo estaban ad honorem en una cátedra, formaban parte del equipo de una cátedra, pero su designación estaba en otra, ¿no? Pero de pronto la cantidad de horas que dictaban en una, eh, que era la que estaban ad honorem, era tal vez igual o mayor que la que sí efectivamente cobraban. Entonces, bueno, este tipo de lo que estamos diciendo de los procesos de acreditación que se dan por carreras, la idea, tal como menciona Ginés Mora, es garantizar la calidad del título. Y para eso, ¿no? La idea es indudablemente relevar toda la información y luego, obviamente, analizar. ¿Cuáles son las características que tiene la acreditación? Acá vamos a ver que, según también otra definición, la acreditación es el resultado del proceso de evaluación. O sea, se acredita una carrera, sea de grado o de posgrado. Es el resultado de haberla evaluado y se reconocen las eh, características que posee una institución de educación superior y que esas características que UET plantea son las siguientes. Que el proceso de acreditación implica la presencia de una evaluación externa, esto es, todo el proceso viene de relevamiento, lo realiza la institución, y luego vienen agentes externos, ¿bien? Que la evalúan, ¿bien? Vienen evaluadores que no son de la universidad, de la que es de la carrera a la cual se presenta para acreditar, y que obviamente vienen a relevar o a comprobar que el relevamiento y la información presentada efectivamente se ajuste. ¿Bien? Entonces, son externos. Acá, digamos que, por ejemplo, en una unidad académica que vivió un proceso de acreditación, por ejemplo, uno de los evaluadores que vino se dedicó al poquito tiempo de llegar a identificar fehacientemente el relevamiento áulico y de distintos espacios que la unidad académica había presentado. Entonces iba por los distintos lados contando las aulas. En un momento dado, alguno de los personas de gestión le dice, pero nosotros lo que presentamos realmente es así. Y le dijo, sí, pero hemos tenido casos de otras instituciones, no es de esta universidad, en donde nos decían que tenían 10 aulas, y cuando las fuimos a contar, efectivamente eran 6, y resulta que utilizaban otros espacios, etcétera, etcétera, que no figuraban en lo que había
señalado como tal, ¿no? Entonces, esta idea de la evaluación externa es que alguien de afuera venga y o vaya al lugar que se está evaluando y dé cuenta sobre el informe presentado, ¿bien? Y sobre ese informe observa, dialoga, porque tiene entrevistas con distintos actores, incluso puede entrar en las aulas, de hecho ustedes lo sabrán, o en los distintos espacios de trabajo que incluso los involucra, eh, hacer preguntas en relación a los informes que cuenta, o aquellos criterios, como señala este autor, que tiene que ver con los criterios que está, que en una, creo que es en esta que he preparado, César Peón dice, lo que tiene que tener un evaluador es sentido común. O sea, la idea es sobre lo que se le dio, sobre lo que ya viene para hacer el proceso de acreditación, ese enfoque que él lee está basado en criterios, no necesariamente estadísticas, y basado en criterios de sentido común. Por eso conté esta anécdota del evaluador que iba contando las aulas, porque ya le había pasado en otro lugar en donde le habían metido aulas a espacios en donde directamente no lo era, ¿ya? Vinculación a estándares genéricos. Esto es, no se, hay evaluaciones o vinculaciones, perdón, que articulan criterios generales, ¿no? De estándares genéricos, por ejemplo, internacionales o nacionales. Las internacionales tienen que ver mucho con la tarea, por ejemplo, de la investigación, la cuestión de lo que tiene que ver con el trabajo de investigación en grupos, publicaciones, etcétera, que se maneja mucho por estándares internacionales. Nacionales, a nivel de las carreras, por ejemplo, ha tenido que ver con definiciones que de pronto las autoridades previamente en encuentros de decanos de carreras han definido, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué sería en términos curriculares lo que necesitamos tener en tal área? ¿Bien? Entonces, hay como estándares que se definen primero en encuentros de decanos, luego en encuentros de equipos de gestión o incluso en encuentros de docentes que se toman para trabajar sobre eso. Y por supuesto los demás, regionales, de especialidad, por eso les dije, por área, por ejemplo, o por la propia experiencia que se cuente con anterioridad, ¿no? En el mismo. Y fíjense esto, la necesidad de publicitar los resultados. Cuando se habla de publicitar los resultados, es decir, bueno, miren, esta evaluación da cuenta, entendiendo la acreditación como un proceso de evaluación, da cuenta de satisfactorio, no satisfactorio, satisfactorio en todas estas áreas, situaciones para mejorar, ¿bien? Por eso, en algunas oportunidades, existieron, no en los últimos procesos de acreditación, pero sí en los anteriores, venía como acompañado de un plan de mejoras. Esto es, los procesos de acreditación permitían señalar, bueno, miren, a ver, por ejemplo, tal carrera necesitaría mejorar, por ejemplo, su biblioteca. Entonces, ¿y cómo se mejoraría esto? Bueno, debería contar con más personal, debería contar con más libros especialmente de tal área, debería contar con recursos tecnológicos como para facilitar el acceso a bibliografía en línea. Entonces, si se plantea un plan de mejora asociado a
una debilidad que se ha observado en el área biblioteca, por ejemplo, de una unidad académica, en un proceso de acreditación, venía acompañado de un plan que implicaba, por ejemplo, financiamiento para los cargos hacia la biblioteca, financiamiento para la compra de libros, financiamiento para la compra de computadoras y todos los equipos tecnológicos que necesitaban, o incluso dinero con posibilidad de afectar para eh, para la compra de bibliografía virtual a nivel internacional. Bueno, conclusión, hubo momentos en donde los procesos de acreditación de carreras, bueno, venían acompañados de mejoras, de un plan de mejoras. Hasta ahora de lo que hablamos fue de qué era evaluación en general y especialmente la evaluación institucional, y de qué hablábamos cuando hablamos de acreditación, que tiene que ver con la acreditación de carreras de grado o de posgrado, ¿bien? Para dar cuenta. Fíjense que cuando una persona quiere estudiar una carrera, por ejemplo, de posgrado, dice, no sé, la maestría está acreditada o el doctorado está acreditado con categoría A, B, A es la más importante, bueno. Y en general, cuando alguien está interesado en hacer una carrera de, por ejemplo, de posgrado, consulta en la base de CONIAU cuál es la situación de esa carrera, si está acreditada ya, definida como tal, o está en proceso de acreditación, o incluso, como hay muchos que se han llevado desagradables sorpresas, y han entrado a buscar algunas carreras de posgrado que se han ofrecido en algunas instituciones universitarias, y de pronto la carrera no te aparece en el registro de CONEAU, ¿no? Con lo cual hay que ver si es que CONEAU no lo cargó, o si alguna universidad está haciendo una oferta de posgrado de carreras que todavía no inician el proceso. Ahora vamos a hablar, para terminar este encuentro, de qué fue la primera evaluación externa a nivel institucional, o sea, de universidades, que se realizó. Así en otros encuentros, un poco antes de las jornadas y algo después, vamos a hablar de algunas otras cuestiones en relación y a otros temas que también nos interesa que trabajar. Bueno, la primera evaluación externa se tomaron estas universidades que fueron universidades nacionales y fueron universidades también privadas. El método fue el método FODA, ese que ya hemos visto en dos palabras fuertes que hemos usado en distintas definiciones, que yo les dije que íbamos a llegar a definir. FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Un método que implica una utilización en el ámbito empresarial, ¿bien? En realidad, la idea de este método empezó en la identificación de una evaluación a nivel de las empresas, ¿bien? Por eso, en general, el método FODA, ¿bien?, viene acompañado de quienes han evaluado empresas o se dedican a hacerlo. Lo cierto es que este método, hace muchos años, ya hace décadas, que ha sido tomado por por las instituciones de educación superior, ¿no? Y que ha sido tomado y adaptado, obviamente, para poder apreciar especialmente fortalezas y debilidades, ¿no? Como los atributos que tiene una institución, para poder a partir de allí ver cómo se adaptan o qué medidas y acciones en la toma de decisiones, ¿se acuerdan que hemos visto? Finalmente, en particular para
acompañar, ¿no? Las fortalezas y digo, para que no, eso que ha sido identificado como fortaleza no termine siendo, quedando en el tiempo y que si no se lo sigue sosteniendo se cae, y obviamente atacar las debilidades. Evidentemente el método FODA está pensado porque al surgir en el ámbito empresarial estuvo pensado para la competencia. O sea, está pensado para decir, bueno, nosotros tenemos estas características, vamos a mejorar, vamos a trabajar sobre aquello que no, especialmente que no está bien, sostener lo que sí está muy bien, eh, y trabajar sobre, bueno, la oportunidad que tiene que ver con un momento en particular y las amenazas que pueden ser del momento o de algunas debilidades que están en una situación más crítica. Pero la idea tiene que ver con la posibilidad de competir, ¿bien? Eh, y que tiene mucho que ver con este contexto de origen, digamos, ¿no? En los 90, pero que luego eh, digamos, se hizo como parte del sistema y que indudablemente tiende fuertemente a mejorar. Y por eso volvemos al nunca tan mencionado concepto de calidad. Ahora, el método FODA, que tal como pusimos ahí, se desarrolla en el marco de la llamada planificación estratégica. O sea que cuando se habla justamente, por ejemplo, de un plan estratégico, parte del formato del método viene de la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De esa primera evaluación externa institucional que se realizó, surgieron algunos núcleos problemáticos. O sea, lo que vamos a mencionar acá es algunas ideas generales tal como se ve en esa primera evaluación externa. Fíjense cómo está planteado. Vamos a ver algunas, yo el PowerPoint después se lo subo, pero la idea tiene que ver con cuestiones puntuales y a la vez generales. ¿Qué quiero decir? Está claramente identificado el núcleo problemático, pero no hay un desarrollo puntual del mismo en términos narrativos, ¿bien? Extenso. La idea fue identificar y caracterizar brevemente estos núcleos problemáticos, ¿bien? Por ejemplo, veamos algunos. Administración compartimentalizada combinando descentralización y redundancia funcionales. Esto se vio en general en estas universidades que fueron las primeras en ser evaluadas, ¿no? Tanto nacionales como privadas. O, por ejemplo, alta coexistencia de docentes contratados con docentes concursados, ¿bien? Eh, Esto tiene que ver con un relevamiento, o sea, identificación de los docentes, características de su ingreso y permanencia. Dispersión de las investigaciones, ineficiencias en las rutinas de admisión y retención de los estudiantes, indefinición en la función de extensión universitaria. Piensen que esta primera evaluación está hacia el 99, por lo tanto, digamos, había algunas cuestiones que obviamente no estaban claramente definidas. Planes de estudios sometidos a reformas reiteradas, ¿bien? Sin, en algún caso, cerrando solamente una corte y ya sometiendo a una nueva reforma. Escasa articulación de las ofertas académicas con las demandas regionales y locales de científicos y profesionales. Bueno, la idea, indudablemente, de esa primera fue identificar en general y que a partir de allí, de estos mismos núcleos problemáticos que se observaron en estas universidades, ¿bien? Sirvieran a su vez
como para que sucesivamente el resto de las instituciones, que en este caso no fueron evaluadas, tuvieran en cuenta, ¿bien? O sea, sirvió a la vez de la primera evaluación externa, institucional externa, para que también sirviera de modelo para que el resto tuviera en cuenta. ¿Quiénes trabajan en esa evaluación institucional externa? La Comisión de Pares Evaluadores. La idea de tener este CPE, que así se llama, CPE, es que tenga un criterio, un carácter operativo, de dimensiones manejables, obviamente según las características de la institución a evaluar. Generalmente, digamos, nunca se intenta que llegue, por ejemplo, como máximo, a entre 12 o no más de 12, 13, algo más de acuerdo, obviamente, a la institución evaluada, ¿ya? Pero la idea sería que justamente puedan ser manejables, porque si ponemos a evaluar 50 evaluadores, indudablemente eso es absolutamente imposible. No es exhaustivo en términos disciplinarios. El evaluador institucional no va a trabajar específicamente, por ejemplo, lo curricular en una unidad académica. Le interesa en general, por ejemplo, la cuestión de las reformas de los planes de estudios, saber por qué se le hicieron, saber qué instrumentos se generaron para su realización. Y la otra es el enfoque holístico, esto es que cada uno de los que integran esa comisión de pares evaluadores tienen que pensar en que lo que se está evaluando es la institución. Entenderse que también son evaluadores que provienen de otra institución universitaria y que tienen capacidades como para aportar juicios fundados sobre una institución en conjunto. Por eso, por ejemplo, los que son evaluadores provienen de distintas disciplinas, ¿bien? No justamente de la misma, porque van a verlo en general, ¿bien? Y la idea, justamente, los evaluadores, cuando llega una evaluación externa, además que reciben previamente un informe que la evaluación, perdón, que la institución realizó, y sobre el cual empiezan su tarea, ¿bien? Hacen un relevamiento intenso durante, por ejemplo, varios días, ¿no? Donde se instalan en la universidad y trabajan in situ sobre los informes presentados y sobre ir a ver, no sé, si decía que tenía una pileta de natación con tales características, bueno, ir a ver el gimnasio y la pileta de natación que tenía. Si decía que tenía una biblioteca con tal cantidad de metros y tal cantidad de personal, etcétera, ir a ver la biblioteca y ver si efectivamente en líneas generales coincide con lo que se ha planteado. La idea es obviamente que la institución es vista en conjunto. Y para ir cerrando, los estándares de la evaluación que se toman, esto es lo que les decía de Peón en un artículo que escribió en el 2015. Dice, los estándares generales que aportan los pares, lo primero que tienen que tener es un sentido común. Es trabajar sobre lo que se puede en relación a lo que se tiene y a lo que se ha informado. Pedir sobre áreas o sobre cuestiones que evidentemente una institución no cuenta y ha señalado que no tiene es indudablemente absurdo. Tomar en cuenta la autoevaluación institucional, tomar en cuenta el informe que se envió a la comisión de pares, como para saber si efectivamente lo que dan cuenta en ese autoinforme se corresponde con la realidad existente. Y luego el propio comité de pares tener una identificación de estándares para el proceso de evaluación, ¿no? Y que indudablemente tenga, como señala acá en principio Peón, el sentido común
¿no? Que implica, obviamente, pedir en función de lo que se tiene y lo que se ha presentado y lo que se puede dar, y no extraordinariamente sobre cuestiones que obviamente no se van a tener. Bueno, estimados, visto el horario, no los voy a someter más. Ahora en un ratito ya les subo las notas de los parciales, pero obviamente descuenten que están todos aprobados. Estuvieron muy bien y la verdad fue, fue bueno leerlos porque fue un proceso de reflexión muy interesante. Algunos me habían faltado la semana pasada, otros los terminé después, en el medio de todo este proceso que todos hemos vivido y bueno, este, otras cuestiones también a nivel familiar que también ocurren. Así que la idea es que la semana que viene avancemos sobre algunas otras cuestiones en relación a esto y empecemos a ver otros puntos de las problemáticas universitarias que en general y por qué necesitaba ver algo de la evaluación institucional o de la acreditación. Porque algunos de los problemas surgen de esas evaluaciones institucionales, surgen de los procesos de acreditación como áreas de problemas. Si nuestra materia gira un poco en torno de ahí, y la idea de esto es una introducción general a la problemática universitaria, no entrar de lleno en algunas de estas cuestiones, sino marcar especialmente los aportes técnicos, teóricos y obviamente observar algunos ejemplos relativos a ellos. Bueno, estimados,